cuáles han sido los avances respecto a la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, hace parte de un ciclo de conferencias que se están llevando en este museo los días jueves de 4 a 6. En el marco de esta exposición, Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, que está en la sala de exposiciones La Temporal, para quienes no la han ido a visitar, se los recomiendo mucho. Es una mirada y un acercamiento al tema muy distinta y muy artística y novedosa. Y bueno, el día de hoy tenemos la suerte de contar con 4 expositores y expositoras de primer nivel. Estamos esperando a la 4ª persona. Yo nada más voy a estar aquí presentándoles y agradeciéndoles, pero realmente estoy muy contenta de que se haya podido lograr que pudiéramos juntar a estas 4 personas para hablar de este tema tan importante. Muchísimas gracias a los 4. Y bueno, vamos a empezar con la doctora Rafaela Schiavon. Rafaela es directora de IPAS México. Trabajó en el Hospital General de México como especialista en biología reproductiva y en el Instituto Nacional de Pediatría como directora de la Clínica de Ginecología y Planificación Familiar. Y también ha sido jefa de Servicio de Salud Reproductiva. Fue directora de Salud Reproductiva en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría Federal de Salud. Y ha sido profesora en la Facultad de Medicina en la UNAM, en el Instituto Nacional de Salud Pública y en la Universidad Autónoma de Querétaro. Le doy la palabra a la doctora Schiavon. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, antes que nada, a los organizadores de este ciclo de conferencias. Y yo creo que efectivamente, como dice Regina, es una oportunidad única que estén aquí. A nosotros nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y para quien no ha visto la exposición, espero que esto le despierte las ganas de ver la exposición más a profundidad, y para los que ya lo han visto es una manera diferente de ir viendo los diferentes componentes de lo que está en la exposición. Yo voy a hablar un poco de números y de razones. Y ¿no está? Ahorita van a ver. Entonces mi idea es compartir con ustedes los números, cómo impacta el aborto en términos de la vida y de la salud de las mujeres. Es decir, voy a hablar especialmente de salud. Otros expertos aquí y a lo largo de este ciclo de conferencias les hablarán de otros aspectos, el aspecto jurídico, el aspecto antropológico, etc. Y voy a hablar un poco de razones por qué abortan las mujeres finalmente. Y quiero terminar con un concepto, con un mito de los que han estado circulando. Yo les traje algunos materiales, creo que no van a alcanzar para todos, entre ellos unos que hablan exactamente de los mitos sobre el aborto. Y creo que uno de los mitos que vale la pena, todos ven así, o más o menos, ¿verdad?, es el tema de que si el aborto legal es un procedimiento seguro para las mujeres. Porque hemos hablado tanto, y ahorita hablaremos, de que el aborto ilegal, el aborto clandestino, efectivamente impacta de manera muy grave en la vida y en la salud de las mujeres. Pero así no es para el aborto legal. Y creo que este concepto tiene que quedar muy claro para ustedes y para que puedan transmitirlo. Todos los que están aquí, yo creo, todos los y las que están aquí tienen como la tarea de también replicar esta información. En efecto, el aborto es inseguro cuando se cumplen 2 condiciones: cuando hay restricciones legales al aborto, pero también cuando no hay acceso a servicios seguros. En general, la ilegalidad significa falta de acceso a servicios seguros, pero no es siempre tan sencillo y no es siempre así para todos. Por ejemplo, dependiendo del estrato socioeconómico de una mujer, el aborto puede ser ilegal, pero esa mujer encontrará la manera de procurarse un procedimiento seguro. Entonces, la ilegalidad en general se traduce en inseguridad, pero depende de las condiciones. Y viceversa, la legalidad
no se traduce automáticamente a procedimientos seguros. Existen muchos casos en el mundo, no hay tiempo de profundizar mucho, pero hay muchos ejemplos en el mundo donde la ley sí permite el aborto, pero en la práctica no hay servicios seguros. Un ejemplo muy clásico en este sentido es la India, que tiene en su código penal la despenalización desde hace muchos años, pero en la práctica no han existido por muchas décadas servicios de acceso a aborto seguro. Entonces la legalidad existe, pero la inseguridad persiste porque no hay servicios. Voy a ir muy rápido sobre algunos números, pero un poco aquí para comentarles que el tema de la mortalidad por aborto inseguro es un tema que podemos ver en todo el mundo, pero no con el mismo peso, en parte debido a esta relación que les comento entre el marco legal y el acceso a servicios. No vean mucho los números, son indicadores de salud pública. Lo que queremos comentar, lo que les quiero comentar aquí, que vean, fíjense un poco en México, en los datos de México, son algunos datos que hemos trabajado como organización en las últimas 2 décadas en México, y los datos son, en resumen, que el aborto contribuye al 7% de la mortalidad materna. De todas las muertes maternas, el 7% se deben al aborto. Que el aborto afecta, que un indicador de mortalidad por aborto es 4 muertes por aborto por 100.000 nacidos vivos. Y que el aborto impacta en 48 muertes por 100.000 hospitalizaciones. Sí, independientemente de los valores absolutos, podemos ver que esto puede ser un poco menor de lo que observamos en el mundo en general y de lo que observamos en América Latina en general. Y aquí es una reflexión que podemos hacer en común tratando de imaginar cuáles sean las razones, pero seguramente en parte las razones se deben a que las mujeres han tenido acceso a servicios relativamente seguros independientemente de la ilegalidad. Y parte de la razón es seguramente el conocimiento que las mujeres en nuestro país tienen del misoprostol. Lo dejo ahí volando y si quieren después lo retomamos. Lo que sí es cierto que las hospitalizaciones por aborto en México, aquí ven los datos, en los últimos 10 años han ido aumentando. No vemos tendencia a la disminución. En este indicador, que es la puntita del iceberg, es la cimita que se asoma por ahí. No sabemos cuántas mujeres se inducen el aborto y no llegan a los hospitales, cuántas lo hacen en condiciones seguras y no necesitan llegar a los hospitales, etc. Pero es una realidad que independientemente del contexto restrictivo de las leyes en la mayor parte del territorio nacional, las hospitalizaciones por aborto siguen aumentando. La mayoría se debe, aquí en esta línea azul, a las hospitalizaciones que se registran en los hospitales de la Secretaría de Salud, que atiende, ustedes saben, atiende a la parte menos favorecida de la población. El IMSS ha ido bajando. También el fenómeno no es igual en todo el país, y sabemos esto, sabemos que en México es muchos Méxicos, lo es en salud pública, lo es en indicadores socioeconómicos, culturales, educativos, de desarrollo, todo lo que quieran. Lo más negro es donde hay más hospitalizaciones por número de mujeres, por habitantes, y lo más claro es donde hay menos hospitalizaciones. Estamos hablando solo de datos duros para saber un poco, para tener un poco idea del tamaño del fenómeno. Esto, vamos ahorita a la segunda parte que quería comentar con ustedes, el tema del por qué, las razones del aborto. Y esto tiene que ver básicamente con la idea, la falsa idea que una ley es restrictiva, que leyes restrictivas puedan prevenir o disminuir el fenómeno del aborto. Las razones reales son porque hay relaciones sexuales no protegidas, porque aún en aquellas personas, mujeres o parejas que utilizan métodos anticonceptivos, hay fallas anticonceptivas.
todos los métodos fallan, incluyendo la abstinencia. Principalmente. Porque hay relaciones sexuales no voluntarias, no deseadas, porque hay violencia sexual, que puede tener una gama muy amplia de violencia, desde la violación hasta la violencia psicológica, hasta el acoso, hasta la violencia de pares, como decimos, el concepto de pares, pues soy la única que no he tenido relaciones, me está diciendo que si lo quiere tengo que tener relaciones con él, etc. Toda esta gama de violencia que sabemos que existe en el ejercicio de la sexualidad. Y porque hay también embarazos que son deseados en un principio, pero se pueden volver no deseados. Una pareja joven, ella se embaraza y le dice, pues no, conmigo no cuentes. Una serie infinita de razones que solo las mujeres pueden conocer y evaluar. Entonces hay razones cuantitativas que podemos cuantificar, el porcentaje de falla de métodos, el porcentaje de mujeres o parejas que no usan métodos anticonceptivos, etc. Y hay razones muy cualitativas, muy interiores, muy morales, que solo las mujeres conocen. ¿Cómo podemos prevenir el aborto? Porque en eso creo que estamos todas de acuerdo, todas. Ojalá no hubiera abortos, ojalá no hubiera violencia sexual, ojalá todas las relaciones fueran voluntarias y planeadas, ojalá todas las mujeres tuvieran acceso a métodos anticonceptivos de acuerdo a sus necesidades y preferencias. Sabemos que esta no es la realidad y les voy a mostrar algunos datos duros de que esta no es la realidad. Pero la única manera de prevenir el aborto sería para reducir el número de abortos. Esto en salud pública se llama prevención primaria. ¿Cómo puedo prevenir el evento? Pero también cómo prevenir los impactos negativos del evento, la prevención secundaria. Entonces, ¿cómo prevenir el aborto? Más anticoncepción, acceso a toda una gama de métodos de anticonceptivos modernos, con más efectividad y con más continuidad, que eso implica que realmente sean los que nos gustan, con los cuales nos sentimos cómodas, que nos permitan seguir con ellos, porque hay muchos estudios que están demostrando que uno de los indicadores más importantes de la anticoncepción es la tasa de continuidad. Es decir, no es solo empezar, sino seguir con ellos, ¿verdad? Y especialmente en cierta población la tasa de continuidad es muy baja y es donde encontramos los retos, ¿verdad? Y por supuesto menos violencia de género, diría ninguna violencia de género, ¿verdad? Pero por ahí tienen que ir los esfuerzos reales de prevención. Ahora, si se da el fenómeno, la prevención implica estrategias para reducir el impacto de este fenómeno sobre la vida y la salud de las mujeres. Y ahí el tema es lo que decíamos, despenalización y acceso a servicios. Es decir, hacerlo legal y hacerlo seguro, en manos de personal de salud capacitados, en manos de servicios equipados, de calidad, etc. Regresando a la prevención primaria, ¿cómo le hago para prevenir los abortos? El aborto depende de que tanta diferencia exista entre lo que yo quiero y lo que hago. ¿Cuántos hijos quiero tener en la vida? ¿Y cuántos hijos termino teniendo? ¿Cuántos hijos quiero tener en la vida? Son lo que se denominan los ideales reproductivos. Y esto se investiga en las encuestas demográficas, en las encuestas de salud, etc. Y siempre hay una disparidad entre lo que las mujeres quisieran tener, los ideales reproductivos, el número ideal de hijos que quieren tener, y el número de hijos que terminan teniendo, por razones diferentes. Y por supuesto, los ideales reproductivos varían dependiendo de la cultura, del contexto. No es lo mismo aquí en el DF, entre mujeres trabajadoras, educadas, profesionistas, etc., y lo que puede
puede ser Chiapas, Oaxaca, Guerrero, un contexto rural indígena donde las mujeres quieren tener bastantes hijos, no muchos, no tanto como antes, pero sí los ideales reproductivos en este contexto son más altos de los que tenemos en otras ciudades. Entonces el tema del embarazo no planeado y no deseado, con todo lo que implica el contexto, y también la aceptabilidad de un embarazo no deseado, que tanto yo puedo aceptar por mi formación, mi cultura, el contexto social, familiar, etcétera, puedo tener un hijo que no tenía planeado, que no tenía deseado, pero lo puedo terminar aceptando, porque mi mamá me ayuda, porque aunque me deje mi pareja, el núcleo familiar me acoge, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto va cambiando, son contextos diferentes en el país, en el mundo y dentro de la misma Ciudad de México. Y finalmente lo que decíamos antes, el tema de la cobertura anticonceptiva, pero no solo como las mujeres que usan métodos, sino qué métodos que sean efectivos y que tengan una alta continuidad. En realidad, la realidad en México es que la cobertura anticonceptiva no ha ido aumentando tanto como deberíamos haber hecho. Sobre todo aquí lo que les muestra la gráfica son los datos de cobertura anticonceptiva de dos encuestas diferentes. México hace muchas encuestas, es muy bueno para recolectar información, no somos tan buenos para usarlas o para tomar decisiones en base a eso. Pero podemos ver que entre 1992, que son las barras azules, y 2009, que es la última encuesta que tenemos, que es la barra roja, en general la cobertura anticonceptiva ha ido aumentando, pero en las edades más tempranas, entre 15 y 19 y 20 y 24, perdón, sí ha ido aumentando, pero sigue, sobre todo entre adolescentes. Estamos hablando de menos del 50% de las adolescentes unidas o casadas quien están usando un método anticonceptivo. Una de dos no lo está haciendo. En este contexto, no vean tanto la gráfica, y me brinqué otras diapositivas por rapidez, es evidente que el aborto puede tener una función de regular, de ayudar a las mujeres a alcanzar ese ideal reproductivo que no logran a través de la anticoncepción. Y esto puede estar sucediendo sobre todo entre jóvenes, sobre todo antes de un primer embarazo a término, es decir, la etapa que transcurre entre el inicio de la sexualidad y la formación de un núcleo familiar con la idea de formar una familia, de tener hijos, etc. Esa etapa es la que vemos que está particularmente desprotegida entre los jóvenes en México. Y ahí un embarazo no deseado, un embarazo no planeado, un accidente anticonceptivo, un uso inconstante de métodos, un uso incorrecto de métodos puede generar un embarazo no deseado y la necesidad de recurrir a un aborto. Finalmente, terminando, el tercer argumento que les quería comentar, el tema de que si el aborto es un procedimiento seguro o no. Porque hemos hablado tantos años y tanto tiempo diciendo que el aborto es peligroso para las mujeres. Y eso es cierto, pero lo es, insisto, en condiciones ilegales, clandestinas. Cuando hablamos del procedimiento del aborto como procedimiento seguro, ¿a qué nos referimos? Yo aquí resumo muy brevemente, les prometo ser rapidísimo, en tres elementos. Riesgo para la vida, es decir, me puedo morir por un aborto legal. Riesgo para la salud física. Tengo complicaciones inmediatas o a largo plazo. Afecta mi fertilidad futura y tiene impacto sobre otras enfermedades, el cáncer de mama. Yo lo pongo aquí no porque dije, bueno, a ver, saco tres posibles consecuencias. Los grupos antiderechos han trabajado mucho estos temas y han publicado, han argumentado, andan diciendo que el aborto causa infertilidad, que el aborto aumenta el riesgo de cáncer de mama. ¿Lo han oído o no? Hay publicaciones al respecto. Y que, tercer punto, las mujeres que abortan quedan afectadas para siempre en su salud mental. Nunca más se lo van a perdonar en la vida.
yo creo que es importante que las mujeres conozcan la realidad de estos temas, porque efectivamente el tema de decidir en relación a una opción reproductiva tiene que ir de la mano con información basada en evidencia, etcétera, para una toma de decisión serena, tranquila, etcétera. Riesgo para la vida. Les voy a hacer muy resumida esta tablita, no, ni siquiera la vean. Pero este es un estudio grande, no se ve el título aquí. Es el riesgo de muerte. Son estudios hechos por epidemiólogos muy serios de Estados Unidos que analizan el riesgo de diferentes eventos reproductivos en una población muy grande. Y es un análisis de más de 10 años. De hecho, aquí les estoy dando una estadística, un estudio de 10 años y aquí una estadística más reciente, recién publicada, que dicen lo mismo. Les voy a resumir esto. El aborto legal conlleva un riesgo de 0.6 muerte por 100.000 procedimientos. Es decir, de 100.000 mujeres que se hacen un aborto legal en Estados Unidos, se ha llegado a morir media mujer, ¿okay? Es decir, una de 200.000. Ha habido una muerte en 200.000 procedimientos, ¿ok? Pero una vez que la mujer está embarazada, de todas formas enfrenta riesgos para su vida. Es decir, el embarazo es un factor de riesgo, es una condición de riesgo para la vida de las mujeres. Y todos los demás posibles, es decir, una vez que está embarazada, ¿qué tengo? Si quiero interrumpir, una interrupción legal. Puedo tener un aborto espontáneo, puedo tener un parto normal, puedo tener un ectópico, puedo tener una muerte fetal, no hay de otras. ¿Okay? De ahí no me salgo, ¿ven? Una vez que entro en ese carril, solo estos son las salidas. Si ustedes ven, el aborto legal en estas situaciones es el evento que conlleva menos riesgos que todos los demás. ¿Ok? Estas son estadísticas de Estados Unidos. ¿Qué pasa en nuestro país? Pues hasta ahorita no lo sabíamos, pero ahorita sí lo sabemos. Gracias a la experiencia que les va a presentar el doctor Sangüesa del aborto legal en la Ciudad de México, lo sabemos. Y las estadísticas de la Ciudad de México son absolutamente comparables a las estadísticas de primer mundo, si así lo queremos llamar, de Estados Unidos. En este momento ha habido casi 92.000 procedimientos legales dentro de las primeras 12 semanas y ninguna muerte. ¿Qué quiere decir? Que también en México se confirma que el aborto legal, en condiciones legales, es el procedimiento más seguro para la vida de las mujeres. Riesgo para la fertilidad futura, no lo vean aquí, esta es una tabla muy médica, no hay. Lo hay si el aborto se realiza en condiciones clandestinas. ¿Por qué? La clandestinidad aumenta el riesgo de infecciones y las infecciones aumentan el riesgo de que se tapen las trompas. ¿Okay? Dicho en palabras muy... En esas condiciones el aborto clandestino sí conlleva un riesgo muy elevado de infertilidad futura. Y este es un problema que se observa en países subdesarrollados donde el aborto es ilegal. África tiene una tasa muy alta de infertilidad. Uno pensaría que la infertilidad es un problema del primer mundo y se debe a que las mujeres deciden tener hijos muy tarde, ¿verdad? Es lo que se dice, que la culpa es nuestra. La infertilidad en los países en desarrollo, en los países que antes decíamos del tercer mundo, se debe a infecciones de transmisión sexual no tratadas, a abortos realizados en condiciones clandestinas, etc. Pero el aborto realizado en condiciones legales no conlleva riesgo de fertilidad futura. Los otros riesgos para la salud física que les comentaba no se asocia con un aumento de riesgo a futuro de cáncer de mama. Y aquí hay algunos de los estudios grandes hechos con toda la metodología correcta que nos dicen que no existe esta relación, que fue creada en algún momento en
en algunos grupos específicos y sabemos cuándo y dónde, por quién, para tratar de asustar de nuevo a las mujeres y a los tomadores de decisiones también. Riesgo para la salud mental, tampoco. No hay ninguna evidencia de una relación de causalidad, es decir, que exista el aborto sea una causa de factores de pobre salud mental, de depresión, de intentos de suicidio, de todo lo que han dicho, ¿no?, de hasta accidentes de tránsitos, abuso de sustancia, muerte violenta, etc. También aquí sabemos quién, cuándo y dónde han intentado demostrar la existencia de este riesgo. Hay grupos financiados por movimientos antiderechos que publican, que tratan de demostrar, etc. Pero están muy bien identificados, utilizan metodologías muy débiles, no hay riesgo, no hay esta relación. Ya concluyendo, si queremos prevenir, es la planificación familiar, es la anticoncepción, sobre todo entre las mujeres que viven en situaciones de vulnerabilidad, que puede ser una edad muy joven, una escolaridad baja, una residencia rural, una etnicidad indígena, etc., pero puede ser cualquiera de nosotros, porque el riesgo de falla de un anticonceptivo también nos puede suceder a todos. Esas son las verdaderas medidas preventivas que pueden reducir el embarazo no deseado, el aborto inducido en condiciones de riesgo y la mortalidad materna. Y hay estudios que lo demuestran de manera muy clara. Para prevenir el aborto necesitamos entonces mucho trabajo en anticoncepción, en información, en educación, en acceso a métodos modernos, efectivos, de alta continuidad, de fácil acceso, gratuitos, acompañados de información y consejería. La prevención del aborto no se puede hacer a través de la ley, no funciona. La prohibición, la criminalización no es eficaz en reducir el aborto. El aborto se realiza con o sin leyes restrictivas o permisivas. El aborto inseguro causa muchas muertes y complicaciones en todo el mundo y en México también, pero el aborto realizado en condiciones legales es el procedimiento más seguro para la vida de las mujeres una vez que estén embarazadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Vamos ahora a ceder la palabra al doctor Gustavo Ortiz Millán. Él es licenciado y maestro por la UNAM, con doctorado en la Universidad de Columbia, y trabaja temas de ética y tiene publicaciones sobre teoría de las emociones, filosofía de la mente y de la acción y estética. Ha impartido cursos en la UNAM, el CIDE, Columbia University, New York University y Brooklyn College, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y del Colegio de Bioética. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Regina. Bien, cuando Regina me invitó a participar en esto, la mesa se llama Avances, a partir de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, yo pensé que avances significativos se han dado a partir de la despenalización en términos de democracia. Y yo creo que hay eventos en la vida de una sociedad que nos dejan enseñanzas de democracia. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero argumentar es eso. ¿Sí? Quiero argumentar que el proceso de despenalización del aborto en el DF y los sucesos posteriores nos dejan muchas enseñanzas de democracia y de los valores que la democracia debe promover. Creo que ha habido avances en términos democráticos en 6 puntos, por lo menos. Una ha sido la influencia del movimiento feminista, la apertura de instituciones como la Suprema Corte de Justicia, empoderamiento de las mujeres, mayores reclamos del laicismo, mayor aceptación del discurso de derechos humanos y un cambio moral más acorde con valores democráticos. ¿Sí? Ahora quiero explicar cada uno de estos con más detalle. El movimiento feminista, yo creo que el movimiento feminista, tal como se ha desarrollado en los últimos 40 años, es decir, lo que llaman la segunda ola del feminismo a partir de los años 70, tiene un papel muy importante en que se haya llegado a la despenalización. ¿Sí? Entre sus reclamos, el movimiento feminista siempre tuvo el de la maternidad voluntaria, acceso legal al aborto voluntario,
acabar con violencia sexual, acabar con discriminación hacia la mujer y el derecho a la libre opción sexual. Bueno, si uno ve la historia del movimiento feminista en México, ¿sí?, ve cómo ha habido cambios muy significativos, ¿sí?, en el movimiento, de tomar una posición en los años 70 muy antigobiernista, que no querían participar en política, que tenían desconfianza de todo lo que fuera el Estado, la política, etc. ¿Sí? Poco a poco el movimiento feminista fue cambiando su posición, ¿sí?, a ser un actor político más capaz de interactuar con otros actores e instituciones. ¿Sí? Y creo que eso sobre todo se nota en los años 90, cuando el movimiento feminista logra cambiar su discurso, ¿sí?, más digamos, simplificando un poco, si antes era un poco más de reivindicación política, logran juridificar su discurso. ¿Sí? Y así, creo yo, es que en los años 90 surgen organizaciones no gubernamentales, pienso sobre todo en GIRE, pero también en Católicas por el Derecho a Decidir, en Equidad de Género, y muchas otras que surgen en este momento. ¿Sí? Organizaciones no gubernamentales que logran tener una interacción exitosa con instituciones estatales. ¿Sí? Creo que sin esto no se hubiera logrado la despenalización. Creo que el movimiento feminista tuvo un papel crucial. ¿Sí? Pero no solamente fue el movimiento feminista organizado. ¿Sí? Llevan buena parte del crédito, yo creo. ¿Sí? Sin esa lucha de 40 años no se hubiera logrado nada. Pero también hubo una confluencia de factores. Uno de ellos es una comunidad política receptiva. Entre ellos están el PRD en el DF, el gobierno del Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos del DF, entre otras. También miembros de la sociedad civil, académicos que participaron en el 2007 en toda la argumentación a favor de la despenalización, ¿sí? Periodistas, líderes de opinión, bioeticistas, etc. Entonces se conjuntaron una serie de factores. Creo que eso logró un cambio de política pública exitoso. ¿Sí? No fue tanto un logro de un partido. ¿Sí? Esto también quiero que quede claro. Muchas veces se piensa que es por el PRD, ¿no?, o por los partidos de izquierda. ¿Sí? Por principio, históricamente, los partidos de izquierda nunca han tenido en su plataforma la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres. Ningún partido. ¿Sí? Y es más, diputados de los 3 partidos de izquierda con representación en los congresos estatales, el PRD, el PT, el Movimiento Ciudadano, han votado a favor de las reformas antiaborto en los estados. ¿Sí? Si ustedes ven este mapa, verán cómo en los estados donde se pasó legislación que protegía la vida desde la concepción, mucho de los votos a favor de esas medidas antiaborto vinieron de los partidos de izquierda. Entonces, los partidos de izquierda no son una garantía para que haya reformas en este sentido. Es más, en partidos donde gobierna el PRD, pero en los que las organizaciones feministas no están tan bien organizadas como en el DF, ni siquiera se han propuesto reformas similares. Por ejemplo, en Zacatecas, mientras gobernaba Amalia García, una mujer que venía del feminismo, una mujer de izquierda, nunca se propuso una reforma así. Es más, Amalia García evadía el tema, no quería que se tocara ese tema, ¿no? Lo rehuía. En Guerrero, al principio, se propone una medida similar, pero el gobernador, después de que la piensa un poco, decide no proseguir apoyándola. ¿Por qué? Porque hay temor de la reacción de la Iglesia Católica, de los jerarcas de la Iglesia. Otro de los efectos que tuvo la despenalización fue, en términos de, tuvo efectos positivos sobre las organizaciones feministas. ¿Sí? Primero porque toda la discusión en torno al aborto le dio mayor visibilidad al movimiento, mayor poder de convocatoria, las convirtió en actores políticos más identificables.
Y eso también les dio un nuevo poder para interactuar con otros actores políticos, ¿sí? Con el gobierno del DF, con los gobiernos estatales, con las secretarías de salud de los estados, del DF, ¿sí? Y además se logró otra cosa más. El tema del aborto tomó un lugar central en los debates públicos. Y a partir de la despenalización, los políticos están obligados a posicionarse con respecto a este tema. Antes no, antes lo podían evadir, ahora no, ahora hay la obligación casi de posicionarse. Creo que todo esto ha sido benéfico. Sobre todo quiero subrayar que una democracia funcional necesita de una sociedad civil organizada, de organismos que tengan poder de interacción con el Estado, ¿sí? Que sean fuertes. Y en eso ha sido muy exitoso el movimiento feminista. El segundo punto es que ha habido mayor apertura, sobre todo de la Corte, pienso yo. Después de que se impugnan las reformas en el 2007, el gobierno federal, hay las primeras audiencias públicas de la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Por primera vez en su historia, la Corte se abre para que haya participación ciudadana. Y lo que decide la Corte también es relevante. ¿Sí? Reconocimiento de los derechos reproductivos. Hay una cosa que dice la Corte que es importante: el reconocimiento del pluralismo de derechos en la Constitución. ¿Sí? Los ministros dicen, el derecho a la vida no es un superderecho que va a desbancar a todos los otros derechos, ¿sí? Sino que es un derecho entre otros, que se tiene que balancear con el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, por ejemplo. ¿Sí? Esto es importante también, tiene una significación para la democracia. Ahora, si ustedes recuerdan, se da una reacción en los estados. 17 constituciones estatales se modifican o se presentan iniciativas para modificarlas, para incluir el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. El aborto ya es legal, pero se pone un candado para que los gobiernos no lo despenalicen. ¿Sí? Y eso crea incluso un clima de persecución. ¿Sí? Bueno, pero lo que sucede después de eso es que esto genera una contrarreacción de la sociedad. Y en muchos lugares donde las organizaciones no eran fuertes, donde no había organizaciones, se empiezan a organizar las mujeres, ¿sí? Contra las reformas. ¿Sí? En algunos casos las llegan a parar. ¿Sí? Les quiero poner el ejemplo de Guanajuato. ¿Sí? Esto es anterior. En el 2000, ustedes se acuerdan cuando se elige a Vicente Fox como presidente, una de las primeras cosas que sucede es que en Guanajuato se pide quitar la causal de violación, que se penalice el aborto cuando es por violación, ¿no? Que es escandaloso. ¿Qué sucede? Inmediatamente se organizan las mujeres en el Estado. Surge esta organización que se llama Las Libres. ¿Sí? Es una reacción al intento de penalizar el aborto por violación. ¿Sí? Las Libres vienen trabajando desde 2000. ¿Sí? En 2009, después de la despenalización y con este clima de persecución, Las Libres descubren que había 9 mujeres encarceladas en el Estado por el delito de homicidio en razón de parentesco en agravio de un producto de gestación. ¿Sí? Esto es una contradicción, ¿no? Si es, bueno, en realidad, sí, no hay homicidio de un producto de gestación. Bueno, Las Libres lo que hacen es organizarse, armar la defensa jurídica de estas mujeres, abren el debate social, movilizan a la opinión pública. Hay una reacción social tan fuerte que finalmente el gobernador del estado se vio obligado a dar marcha atrás, ¿sí? Y las mujeres fueron liberadas. Pero esto llevó a descubrir que había casos similares en otros muchos estados, ¿sí? Entonces, mucha gente tiene una visión pesimista de lo que pasó con estas reformas antiaborto. ¿Sí? Yo creo que no, yo creo que hay que ser optimistas. Yo creo que siempre ha habido una reacción por parte de la sociedad y
que donde no estaban organizadas las mujeres empezaron a organizarse. Y digo yo, según argumenté antes, es uno de los ingredientes para que se logre un cambio de política pública exitoso. El tercer punto, empoderamiento de las mujeres. Primero que nada, en el DF hay un cambio en la percepción hacia el aborto. Por principio de cuentas, la gente, a partir de la legalización, y esto no solamente sucede con el aborto, sino con otros muchos cambios legales, cuando cambia la ley, cambia la moralidad. Entonces, la gente empieza a pensar que el aborto no es un pecado, no es algo vergonzoso, sino es algo a lo que se tiene derecho. Y cuando la gente toma esta posición de que es algo a lo que se tiene derecho, entonces puede identificar más fácil al Estado como quien tiene la obligación de proveer un servicio de calidad, servicios de aborto de calidad. Y esto es algo que Ana Muchastegui ha argumentado muy bien, este cambio en la percepción de cómo la decisión del aborto está justificada y las mujeres tienen derecho a un aborto seguro, son legítimos sujetos de decisión. Entonces, yo creo que esto es crucial, que la gente asuma sus derechos, identifique quién tiene la obligación de cumplir con estos derechos. Esto es crucial para el desarrollo de una democracia en distintos ámbitos. Entonces, creo que esto es importante. Ahora, la tendencia en la prestación de servicios de la ILE, interrupción legal del embarazo, en los centros de salud del gobierno del DF hacia el aborto médico, en lugar del quirúrgico, que es más riesgoso, es decir, con pastillas, con misoprostol, facilita que las mujeres tengan una mayor autonomía en lo que respecta a la interrupción de su embarazo. Seguramente el doctor Sangüesa les contará cómo la Secretaría de Salud tiene unas tarjetitas que explican cómo tener un aborto médico. Esa información es súper valiosa, le da un poder a las mujeres impresionante. Entonces, con eso y con un buen seguimiento médico también, supongo, la mujer tiene mucha mayor autonomía frente a los médicos. Ahora, esto ha tenido influencia en lo que sucede en los estados. Primero que nada, las mujeres en los estados se preguntan, bueno, ¿por qué no se nos reconocen los mismos derechos? Imagínense ustedes, en el Estado de México, las mujeres dirán, bueno, cruzando la división, las mujeres en el DF tienen derechos que yo no tengo. ¿Cómo es eso posible? Entonces, esta pregunta creo que es importante para el cambio de mentalidad. En los estados, como dije, se han organizado las mujeres que reaccionan a las reformas. Ya hay un mayor acceso al conocimiento sobre interrupción del embarazo con medicamentos. Estas tarjetitas que caben en el bolsillo, bueno, pueden ir a cualquier lado y las mujeres pueden tener conocimiento de esto. Entonces, hay lugares en el país donde las mujeres tienen este conocimiento y pueden ellas mismas, simplemente yendo a la farmacia a comprar un misoprostol, pueden interrumpir su embarazo. Y ya hay organizaciones, las libres por ejemplo, que ayudan a las mujeres con esto, y que simplemente les dan seguimiento médico en caso de que haya cualquier problema. Pero esto también ha ayudado a que haya mayor autonomía reproductiva y empoderamiento. El cuarto aspecto, el cuarto avance democrático, es que a raíz de esto que ha sucedido hay mayores reclamos de laicismo. Todos pensamos que el Estado en los últimos años responde más a los intereses de la Iglesia Católica. Y la oposición estatal a la despenalización del aborto ha cuestionado el carácter laico del Estado mexicano. Entonces, ha habido una reacción, y es que nos ha obligado a avanzar en la discusión sobre qué significa el laicismo. Esta misma semana en la UNAM hubo un evento sobre laicismo. Y esto obligó incluso a los legisladores a modificar el artículo 40 constitucional,
para que diga explícitamente que México es un Estado laico. ¿Sí? Pues yo creo que esto es importante para cualquier democracia. Porque el laicismo finalmente es una condición de democracia, porque implica el reconocimiento de la pluralidad, tolerancia a la diferencia, respeto a la autonomía individual. Todas son condiciones de la democracia. El quinto punto ha sido una mayor aceptación del discurso de los derechos humanos. La despenalización no solo promovió el laicismo, sino también situó una mayor apropiación del discurso de derechos humanos entre las mujeres. Hay mucha reticencia entre la gente hacia el discurso de derechos humanos. Yo he visto en la televisión cuando la gente habla de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, por ejemplo, la reacción de mucha gente era llamar al programa de televisión y decir, dejen de proteger delincuentes, para que vean lo que la gente piensa cuando piensan en derechos humanos, ¿no? Entonces, poco a poco, darse cuenta de que, por ejemplo, que los derechos sexuales y reproductivos, que el derecho al aborto forman parte de los derechos humanos, cambia la percepción de la gente hacia los derechos humanos. Y esto también ha significado un cambio moral. Ya decía yo que si cambia la ley, cambia la moral. Pero esto ha sido un cambio moral más acorde con valores democráticos, ¿sí? Porque la democracia necesita de la promoción de ciertos valores morales, ¿sí? Como la autonomía, responsabilidad, tolerancia, respeto a la diferencia, reconocimiento de derechos, etc. Entonces, la democracia lleva implícita una concepción moral, ¿sí? Muchos de los valores que pensamos como valores democráticos son valores morales, ¿sí? O sea, hay una moralidad de la democracia. Y muchos de esos valores son antes valores morales, ¿sí? Que valores democráticos, ¿sí? Entonces, la vida de una democracia, el mantenimiento de una democracia necesita de la promoción de esos valores, y esos están implícitos en la idea de derechos humanos. Creo que este episodio de la despenalización del aborto en la Ciudad de México conllevó este avance en términos democráticos, ¿sí? Sin embargo, creo que se ha ganado mucho, pero creo que también hay riesgos, ¿sí? Y que siempre tenemos que estar muy pendientes de esos riesgos. Aquí yo solamente quiero señalar uno. Este año, Enrique Peña Nieto propuso eliminar los códigos penales de los estados, de procedimientos penales de los estados, y crear un código penal único de aplicación nacional para castigar igual todos los delitos. Es decir, ustedes saben, cada estado tiene su propio código penal. Ahora la idea es que no, supongo que esto tiene una razón de ser y tiene beneficios, ¿no? Es decir, es hasta ilógico que en unos estados se castiguen delitos con unas penas y en otros no, ¿no? Todos coincidimos en que la ley debe ser pareja para todos en el país, ¿sí? Pero este cambio no va a implicar la desaparición del Código Penal del DF, que es lo que permite que haya interrupción legal del embarazo en el DF. No está en riesgo, ¿sí? Yo simplemente quiero señalar este punto. La verdad es que yo no soy abogado, no sé cómo se podría defender la ley ante esta amenaza. Y bueno, me gustaría simplemente abrir el debate a este punto, ¿sí? Si alguien está aquí abogado y sabe de estos temas, que nos diga, ¿sí? Cuáles son los riesgos que hay, ¿sí? Bueno, con esto yo termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Me gusta mucho la reflexión de Rafa, que es más desde el aspecto de la salud pública y lo médico complementado con la democracia, porque sin duda no son dos temas separados, sino que se complementan. Le vamos a dar ahora la palabra a la doctora Ana Amuchastegui.
Ana es profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Es coordinadora del posgrado en Psicología Social de grupos e instituciones de la misma universidad. Ha publicado artículos relacionados con la construcción social de la sexualidad en México y los procesos subjetivos vinculados con el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y actualmente coordina un proyecto de investigación sobre procesos subjetivos en el ejercicio de la ciudadanía sexual. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues gracias a Regina y a Jire por la invitación y espero colaborar en el debate que estamos teniendo aquí. Ay, no se ve completo. Porque hago como unas gráficas y se ve. Creo que no lo pueden bajar. Yo puedo subir las Sí, sería como que alguien levante. No es que se ve mucho. Qué pena. Si lo hacen más Si lo haces más, Pero siempre bájalo, bájale la ruedita. Bájale la ruedita. Es que ya está todo abajo. Ahí está, gracias. Aunque está en tercera dimensión, pero bueno, no hay más emocionante. Bueno, es que si no, no se entienden las gráficas. Gracias. Patricio, Bueno, más el médico le sabe fama. Sí. Bueno, lo que yo les vengo a traer es una reflexión que hemos hecho con base en trabajo de campo en los hospitales, en los servicios de salud del DF, con mujeres que han optado por la interrupción legal del embarazo. Entonces, idealmente ustedes van a ver aquí la voz de las mujeres que han participado en este programa, como por ejemplo en el título, ¿no? Una de ellas dice esto de que sea legal es una buena opción porque cada mujer puede tomar su decisión. Y este trabajo lo hemos hecho junto con Edith Flores, también de la UAM Xochimilco. Bueno, no sé si todos ustedes conocen el texto de la reforma legal porque es sumamente interesante. La reforma al Código Penal del DF dice que el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. Eso quiere decir que para el Código Penal del DF no existe el embarazo antes de la 12ª semana. Es decir, el embarazo no se da a partir de la concepción para el Código Penal del DF. Eso es sumamente interesante, sino que solamente existe el embarazo con la implantación que se calcula más o menos que sucede en la 12ª semana y por lo tanto no existe delito de aborto antes de la 12ª semana. Eso en términos culturales, que es lo que estaba mencionando Gustavo y Rafa sobre la transformación cultural que estamos viviendo, es muy interesante, ¿no? Que la ciencia aparezca como uno de los criterios fundamentales para definir qué es un embarazo. Y como saben, se reformó la ley de salud del DF que obliga al gobierno de la ciudad a proporcionar servicios de interrupción legal del embarazo. Lo que les voy a contar viene de una investigación que hicimos en instituciones públicas de salud del DF y lo que justamente en el momento en que el aborto pasó de ser ilegal a ser legal, es decir, documentamos una transición social e institucional que estaba sucediendo en ese momento. Nuestra pregunta, nosotras somos psicólogas sociales, tiene que ver con qué efectos produjo la legalización en la experiencia del aborto para las mujeres. Entrevistamos, en aquel entonces, 2008 y 2009, se acababa de despenalizar, apenas estaban implementando los servicios a 24 mujeres, más o menos estas son sus características sociodemográficas, la mayor parte de ellas entre 18 y 25 años, la mayor parte solteras, el nivel escolar estaba repartido, 12 eran empleadas y 15 no tenían hijos, 15 en contraste con 9. ¿Qué motivos ellas nos narran para la interrupción del embarazo? Condiciones económicas adversas, la ausencia del padre, falla o uso inconsistente de anticonceptivos y la situación de pareja o inestabilidad o violencia o separación o que ellas eran lo que llamaríamos en México la casa chica, ¿no? Pero es interesante porque sí vemos una diferencia en los motivos de la interrupción entre mujeres unidas independientemente de la edad y mujeres solteras. Las mujeres unidas
más bien hacen mención de que ya tienen los hijos que quieren tener, ¿no? Y que de hecho su ideal de maternidad está cumplido y un nuevo hijo amenaza la maternidad que ellas están llevando a cabo en ese momento. Y esto tiene que ver con el agotamiento por la crianza. Dice Alicia, es un embarazo que yo no me esperaba, entonces como que es muy difícil para mí porque estoy sola. Yo soy la que lucho día a día para darle lo mejor a mi hija. Entonces tener otro bebito, yo tenía la posibilidad de tenerlo, pero el papá como que se esfuma y no sabe nada. Entonces no me puedo arriesgar a tener otro porque sé que mis posibilidades económicas no van a ser posibles para poder mantener a dos. Entonces por eso tomé la decisión de mejor interrumpirlo. ¿Para qué traerlo a sufrir? Porque desgraciadamente los que vienen a sufrir son ellos. Acá hay algo muy importante. Yo estaría parcialmente de acuerdo con lo que hemos dicho en la mesa sobre el cambio cultural y la presencia del aborto legal, porque yo creo que no estamos en un proceso lineal de un cambio cultural total en relación con cómo se entiende la sexualidad y la reproducción, pero sí estamos presenciando claramente una disputa política por definir la moral sexual de nuestro país y anclarla en las distintas instituciones democráticas. Y el hecho de que sea una disputa política, eso sí, me parece que es un desarrollo, una situación novedosa en nuestro país. Pero entonces, entre que en este proceso de transformación que no sabemos qué tan profundo va a ser o qué nunca va a ser total, porque nunca las cosas son blanco y negro, pero en este momento hay un mandato cultural ligado a cómo se construye la noción de mujer en nuestro país, que hace una equivalencia directa entre ser mujer y ser madre, ¿no? Entonces, en ese sentido, no ser madre se vive, y no estoy diciendo que las mujeres lo vivamos así porque se nos ocurre, sino porque culturalmente estamos construidas en ese sentido. No ser madre se vive como una falla. Entonces es muy interesante cómo ellas, las mujeres que entrevistamos, utilizan a la maternidad como razón para evitar la maternidad en esta ocasión. En este momento deciden no ser madres para ser mejores madres, o de los hijos que ya tienen, o de los hijos que desearían tener en otras condiciones. En general, el argumento tiene que ver con proteger su manera de ser madre. Y en ese sentido, sentimos que este cambio cultural todavía no admite de manera suficiente la posibilidad de admitir el deseo de no ser madre. Y solamente estamos como en condiciones, o solamente se nos permite decidir cuándo, pero no necesariamente no. Entonces, en esa lógica, y hablando sobre las dificultades del uso de anticoncepción, la falla en el uso de la falla de anticonceptivos, la cobertura, en fin, todo lo que se hace desde los análisis demográficos o de salud pública, hay una dimensión que yo siento que nos falta en los análisis, que es la dimensión de la subjetividad, no entendida como individualidad, sino como cultura que produce sujetos, y que tiene que ver con que tenemos que entender que el cuerpo fértil es sumamente importante en la imagen de lo que se entiende como mujer en nuestra cultura mexicana, muy ligada a la moral sexual católica, muy constituida. Entonces, en esa lógica, hay algo muy complejo que tenemos que empezar a pensar, que es que el uso inconsistente de anticonceptivos puede no tener que ver con el acceso, puede no tener que ver con muchas cosas en efecto estructurales y materiales, pero también tiene que ver con que mientras no construyamos imágenes de mujeres que no estén ligadas directamente a la maternidad, la opción por no ser madre es una opción todavía imposible. Entonces, ¿qué nos encontramos en este momento en que hay una disputa por lo que ¿no? consideramos como el orden sexual, el orden de género en el país, que no es lo mismo desear el embarazo que desear un hijo? Y eso hay que empezar a pensarlo. Muchas de las mujeres que nosotros entrevistamos no dicen que no deseaban embarazarse, dicen que no desean tener un hijo, que no es lo mismo. ¿A qué me refiero? Ay, ¿dónde está ese testimonio? Espérenme un tantito.
chin, lo borré, no sé cómo lo borré. Pero dice, no me acuerdo el nombre de la chica, pero lo que ella dice es, desde chiquitas nos enseñan a jugar con los muñecos y nos dicen que a jugar a la casita, la mamá y el papá, y entonces uno realmente crece con el deseo de saber que uno puede ser mamá. Entonces cuando yo llegué y me enteré de que estaba embarazada, sentí una felicidad absolutamente enorme, y 5 minutos después dije, ¿y ahora? ¿Qué voy a hacer? Sí, pero sí se ve claramente la diferencia entre el gozo de saberse embarazada y el no deseo de tener un hijo. Suena muy loco, pero no es loco. Así funciona, la subjetividad no es coherente, no es lógica, no es sólida. Así somos. Somos contradictorios y somos complejos. Entonces, muchas de las fallas en el uso de los anticonceptivos pueden tener que ver con la dimensión central que tiene en nuestra cultura la importancia del cuerpo fértil de las mujeres, y no necesariamente con el deseo de un hijo como tal. Entonces, en ese contexto, la ILE, la interrupción legal del embarazo, la viven como desagradable, pero necesaria. ¿Por qué? Porque aquí hay un argumento sumamente interesante, que es, para las mujeres que entrevistamos, si yo no deseo a ese hijo, voy a ser mala madre, punto. Más allá de las condiciones en las que me encuentro. Si yo no lo deseo, ese hijo no la va a pasar bien. Y entonces la interrupción es una decisión en bien de todos, inclusive del bebé que nacería. Entonces, lo que estamos viendo acá, cuando las jóvenes, la diferencia, eso creo que no lo dije, pero las mujeres jóvenes y solteras en general utilizan como los motivos para interrumpir el embarazo proyectos de vida, lo que ellas quieren hacer, quieren estudiar, quieren trabajar, quieren viajar, es decir, no está anclado en no puedo, sino ellas pueden decir en este momento no quiero. Y esa formulación de en este momento no quiero, aunque solo sea por este momento, para nosotros está marcando la emergencia de un sujeto en este proceso de cambio cultural que están mencionando Rafa y Gustavo, que es la posibilidad de darle centralidad a los proyectos personales por sobre el mandato de la familia, ¿no? Entonces acá es bien interesante porque nos encontramos jóvenes solteras que en comparación no solo con sus abuelas sino con sus mamás, no solo más bien sus abuelas y sus mamás probablemente se casaron por el embarazo. Nos empezamos a encontrar jóvenes que a pesar del embarazo postergan el matrimonio. ¿Sí, ¿no? Entonces no solo no llevan a cabo el embarazo a término, no llevan el embarazo a término, sino que a pesar del embarazo no se casan, cosa que es radicalmente diferente a lo que hicieron sus mamás o sus abuelas, ¿no? No importan tanto los números, lo que importa es que aparece la figura en términos de, ¿cómo diremos? En términos de subjetividad, aparece la posibilidad de decir, yo no me quiero casar a pesar de estar embarazada, por lo tanto interrumpo el embarazo, y eso nos indica como que estamos en el umbral de la legitimidad de las mujeres como un sujeto para sí, en lugar de solamente ser sujetos para otros, ¿no? Y esto tiene que ver con condiciones históricas de posibilidad, que no me voy a meter mucho, pero que tienen que ver con el acceso a la educación, con las políticas de población y planificación familiar, y por supuesto con el poder que ha desplegado últimamente el discurso feminista de la decisión sobre el propio cuerpo, ¿no? Y este es como una formulación muy clara de lo que llamaríamos ese sujeto emergente. Dice Jimena que no tiene hijos y es estudiante. A lo mejor lo hice egoístamente, tiene que decir egoístamente, no puede decir simplemente lo hice, ¿no? Todavía hay una confesión ahí. A lo mejor lo hice egoístamente porque yo sé que todavía puedo hacer muchas cosas. Porque tener un hijo, vaya, no te quita libertad, pero hasta cierto punto sí. Hay que dedicarle tiempo y cosas que yo sé que teniendo un hijo no podría seguir estudiando de la misma forma. No es imposible, pero sí lo veo egoístamente en ese sentido. Es decir, la decisión está puesta no en la imposibilidad de tenerlo, sino en la ausencia de deseo de tenerlo en ese momento.
Ahora, en términos de la legalidad, la legalización, la despenalización tuvo efectos subjetivos inmediatos, es decir, de un día para otro, las mujeres que se hacían un aborto eran delincuentes y de un día para otro pasaron de ser delincuentes a ser titulares de derecho. Eso es radical en términos culturales. No sabemos qué impacto, bueno, estamos tratando de documentar qué impacto tiene esto en términos de la construcción de un sujeto histórico, pero es muy interesante que de un día para otro las mujeres pasaron de ser delincuentes, en términos formales, a ser titulares de derecho. Eso es una revolución, absolutamente. Entonces, conforme a lo que ellas nos narraban, ¿qué es lo que sucedía? Antes de la reforma, ellas hablaban del aborto en términos, o sea, no solo el aborto podía ser un pecado, sino que indefectiblemente era un delito, ¿no? Entonces, moral y ley estaban fundidas en la manera en que ellas hablaban del aborto, y por supuesto, eso significaba, como decía Rafa, no solo abortos clandestinos y por tanto miedo al daño físico, muerte, etcétera, sino también miedo a la denuncia y a las consecuencias legales, ejemplificadas, por ejemplo, en las mujeres de Guanajuato, ¿no? que están reclusas por esa situación. Pero después de la reforma, las mujeres hacen una operación muy interesante porque separan moral de ley. Entonces, partimos de que el aborto ya no es un delito. Punto. Ya no es un delito. ¿Será pecado? Pues eso ya es de cada quien, ¿no? O sea, en el ámbito de la ley, en el ámbito institucional, no existe más el delito. Y el asunto del pecado queda liberado a la conciencia de las mujeres. Ese es un aspecto. El otro aspecto que es sumamente interesante, que hemos hecho un análisis en otro ámbito, porque hay un chorro de análisis que se pueden hacer acá, es que el Estado provee el servicio, ¿no? ¿Quiere eso decir que las mujeres lo están interpretando como su derecho o no? ¿O cómo lo están interpretando? Ahí hay un nivel de complejidad en el cual no me voy a meter, pero que vale la pena analizar. Si el Estado provee el servicio, ¿qué significa eso en términos de la apropiación subjetiva del derecho? Si las mujeres lo reconocen o no como tal, ¿no? Y dice Liz, esto de que sea legal es una buena opción, cada mujer puede tomar su decisión, ni tus papás, ni tu novio, depende de ti, ¿no? Otro de los efectos que es sumamente interesante, bueno, es lo mismo, tiene que ver con la clandestinidad al ejercicio del derecho, y dice Sabina, ¿no? Ahorita vi una chica que estaba llorando, pero si hubiesen pasado por un aborto clandestino no estarían llorando. No saben por lo que están pasando, están en la gloria. En ese momento estaba la acción de inconstitucionalidad que había metido la Procuraduría General de la República, y dice Sabina, está muy mal que quieran echar para atrás este programa, porque si todas las mujeres tuvieran que pasar por un proceso ilegal, es horrible. En cambio, si vienes aquí, puede ser tedioso, etcétera, pero vienes con la seguridad de que si te pasa algo te internan, te ponen sangre. Nada se compara con la tranquilidad que te da venir aquí. Y lo mismo, una cosa similar, dice Isabel, el efecto más poderoso en términos de la narración de las mujeres, del aborto legal, tiene que ver con lo que decía exactamente Rafa, pasar del riesgo a la seguridad. Si no hubiera sido legal, peor me hubiera sentido, porque imagínense qué hubiera hecho yo sin dinero. En estos centros de salud que hay buenos médicos, la atienden a uno bien y todo, ¿cuántas cosas no hay por fuera? ¿Cuántas mujeres se quedan ahí muertas? Entonces, la verdad me dolió como ser humano, como persona y todo. Pero gracias a ustedes o a todo el gobierno ahí, yo no sé qué, no sé qué vio, y todo que nos han apoyado, así es. Pero el efecto que quiero resaltar es que la legalidad trajo de un día para otro el efecto de la seguridad, que es para las mujeres lo más importante. Bueno, ya lo vieron. Hay un tercer efecto que es sumamente interesante, que pasa de la impunidad a la responsabilidad. Cuando los abortos son clandestinos, no hay manera de, ¿cómo se dice en términos legales?, de exigir la reparación de un daño, por ejemplo, ¿no? En cambio, el hecho de que sea el Estado quien provee los servicios o que sea legal, permite a las mujeres también
ejercer acción legal si es que sienten que si sus derechos fueron violados, ¿no? Si ahora es legal y te lo van a hacer aquí en un hospital, te da más confianza. Ya son doctores y aquí es más seguro. No creo que ellos pongan en riesgo tu vida por hacer algo mal, ¿no? Aquí te van a tener en observación y cualquier cosa que se complique, aquí mismo la tienen que solucionar. Y dice Sabina, si me tratan mal ya no tengo por qué dejarme. Esta es una formulación sumamente interesante. Antes no te quedaba de otra porque además era clandestino. Ahorita si la enfermera me ve con ojos de qué mala mujer, pues la ignoras o le dices algo, pero antes no te quedaba de otra. Entonces, aquí lo que vemos son, en términos de lo que decía Gustavo, los efectos democratizantes de la despenalización, no solo suceden a nivel institucional y político, sino a nivel de la experiencia de las mujeres. Es decir, aquí lo que vemos es una especie de germen de discurso democrático, donde las mujeres dicen, tengo derecho y puedo ejercer el derecho a mi seguridad y a la calidad de los servicios médicos. Entonces, acá hay una lógica que aparece en la narración de las mujeres que estamos rastreando, pero es muy interesante y que tiene que ver con algo así. Si el gobierno da el servicio, si yo puedo venir a un hospital del gobierno del DF, pararme aquí, me dan el servicio y me voy, eso quiere decir que esto que estoy haciendo tiene legitimidad social. Esta decisión es legítima, más allá de que si es legal, quiere decir que es legítima. Y no solo eso, no solo la decisión es legal, sino que la sola existencia del servicio público hace que las mujeres también se reconozcan como sujetos legítimos de la decisión. Es decir, no solo interrumpir un embarazo es legítimo, sino también el sujeto de la decisión es legitimado sin que el Estado diga una sola palabra, con la sola prestación del servicio. Creo que esto, ahí me quedé. Sí, ¿ya? ¿Ya se me ocurrió? Quería nomás decir un par de cosas que surgieron a partir de la... a partir de lo que escuché de Rafa y de Gustavo, que dos cosas. Una es que si hacemos caso a la idea de que estamos frente a una disputa política, ¿qué es lo que se está disputando en este momento? Lo que se está disputando en este momento es la propiedad del cuerpo de las mujeres. ¿Quién es dueño de los cuerpos de las mujeres? Eso es lo que se está disputando políticamente, ¿no? Y la relación entre cuerpo y derecho es una relación vieja, pero no en el sentido en el que lo estamos viviendo en este momento, porque en este momento los movimientos feministas, los grupos feministas, lo que han hecho es anclar la relación entre cuerpo y derechos a la ética de la democracia, que es lo que estaba diciendo Gustavo. Y en ese sentido, la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo no es solo un ejercicio de salud, es un ejercicio de ciudadanía. Y eso en el contexto de los avances del discurso democrático en nuestro país ha sido muy poderoso y ha sido muy atinado por parte de los grupos feministas. Y por último, nada más quería, ¿por qué entonces, por qué el tema del aborto es tan sensible? ¿Por qué genera tanto problema, tanta disputa, no? Bueno, no lo digo yo, lo dice la teoría feminista, pero en realidad el tema del aborto genera pasiones tan encontradas porque la posibilidad, porque la pregunta por la propiedad de los cuerpos de las mujeres no tiene solo que ver con que las mujeres puedan decidir o no, sino que nuestro orden social está anclado en las relaciones de subordinación de las mujeres. En la medida en que el aborto se convierte, la propia reproducción se convierte en una decisión de las mujeres, de lo que estamos hablando no es de que las mujeres sean solo más libres o no, sino de verdaderamente minar las bases de un orden social que está basado en la división sexual del trabajo, en la desigualdad entre hombres y mujeres y en las relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres. Es por eso, no es por los niños, no los niños y el embrión o las mujeres, tiene que ver con que la autonomía reproductiva de las mujeres le da en la torre
a la División Sexual de Trabajo y abre la puerta para algo que es todavía más temido, que es la autonomía sexual de las mujeres. Ya no solo reproductiva, sino sexual. Es así, amenaza en serio. Gracias. Pasaríamos ahora a dar la palabra al doctor Patricio Sangüesa. Él es ginecólogo obstetra y especialista en embarazos de alto riesgo. Es egresado del Instituto Nacional de Perinatología y actualmente es coordinador del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud del Distrito Federal y secretario técnico del Comité de Mortalidad Materna y Perinatal. Bienvenido, Patricio, muchas gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Regina, por la invitación a esta mesa tan interesante con tantas mujeres tan jóvenes y las escucho tan atentas. Les vamos a contar, bueno, un poco la experiencia médica, que quizás no es lo que ha ocurrido en los últimos años en el Distrito Federal, y hay datos interesantes. Vamos a contar un poquito de la tecnología, lo que pasó, lo que sentimos también los médicos cuando cambió la ley. Invité a un compañero, al doctor Antonio Flores Villalón, que era el que dirigía, también compañero de perinatología, el Centro de Salud Beatriz Velasco Alemán, porque cuando tú te haces ginecólogo y te haces especialista en embarazo de alto riesgo, lo único que quieres es tener pacientes así. Es decir, Dios dice, bueno, una señora que la quiera, que tenga una pareja bonita, que sea un embarazo planeado, deseado, y ojalá todo salga bien y llegue al final, y si se puede tener un parto normal con poca intervención, maravilloso, pero no siempre las cosas son así. A veces la señora las deja las parejas o tienen complicaciones, y en la Secretaría de Salud, que es un organismo enorme, 30.000 gentes con más de 30 hospitales, 215 centros de salud, nos acostumbramos un poco, los que hemos estado muchos años ahí, a ver estos casos trágicos de señoras que venían con este deseo y a veces o perdían un embarazo, no sabemos si era provocado o en un contexto legal inseguro, y muchas veces morían de infección y estaban días en los hospitales. Entonces es una tragedia. La muerte materna es la expresión más horrorosa de la inequidad y de la pobreza en las mujeres. Entonces eso te empieza a sensibilizar y te das cuenta que hay diferentes panoramas también. Una cosa es eso, otra cosa es enfrentarse a entregar a veces un cadáver de una mujer joven que perdió la vida a los 20 años porque se hizo un aborto mal provocado, se manejó mal o la perforaron. Esto más o menos el panorama, lo que vamos a ver, qué pasó con la legalización, cómo empezamos con el programa del ILE, cuál es el perfil de la señora que pensábamos, cómo empezamos a cambiar de los hospitales, a hacerlo supermédico, médico, a democratizar un poco la relación de los médicos con los pacientes, el uso del medicamento, el uso de otros regímenes de misoprostol y mifepristona. Cómo cambiamos también la tecnología, porque usar un método quirúrgico es seguro también, no es que el método médico es seguro solamente. El método quirúrgico bien usado, por ejemplo, una aspiración manual o eléctrica de personal bien entrenado, es maravilloso. Pero bueno, a esto nosotros un poco nos enfrentamos con el doctor Mondragón, que era el secretario de Salud en este momento, y estas eran las manifestaciones que habían, y lo que estábamos los hospitales y yo en la dirección general viendo esto, una polarización, porque es un tema muy álgido, un tema que tiene muchísimas, ahorita lo que escuchaba Gustavo y Ana, digo, tiene tantos puntos de vista diferentes que bueno, obviamente genera reacciones de todo tipo, y hubo muchísima gente en contra, y señoras como esta que de repente decíamos, hay gente, o sea, las mujeres mayores a veces que acompañan a las hijas o a las nietas, decididas a decir, que entreguen a mi nieta bien, ¿no? Porque la quiero mucho. Entonces, bueno, con todos los fenómenos culturales y todo lo que pasó, bueno, en esa estábamos nosotros. El 24 de abril finalmente, yo nunca pensé que lo iban a hacer. Un poco nos estamos preparando a hacer, pero había miles de preguntas que no las podíamos contestar. ¿Cuántas personas iban a llegar? ¿De dónde iban a venir las mujeres? ¿Cuántas señoras íbamos a atender? ¿Dónde la íbamos a meter? Si de por sí los hospitales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal son muy concurridos, de gente muy humilde, gente que viene también del Estado de México. ¿Qué íbamos a hacer? Habían preguntas, leíamos, y mientras más leíamos, más miedo nos daba. La verdad, afortunadamente hicimos una alianza muy interesante
con varias organizaciones supimos escuchar y aprender, que yo creo que es algo, yo creo que lo más interesante que hicimos en la Secretaría. Nos volvimos a reentrenar, porque a los médicos nos entrenan con otras tecnologías, nos entrenan con otra, somos muy autoritarios, somos muy verticales, somos un poco como militares, ¿no? Obedecemos a los mayores. Y entonces, bueno, todo esto nos costó, y finalmente pues aprobó la ley y la orden del secretario de Salud, que es un exalmirante, el doctor Mondragón, fue rechazo cero, las atienden a todas, es gratis, y a ver cómo lo van a hacer. Y bueno, la verdad lo hicimos muy bien, tuvimos este lapso de abril del 2007 hasta el dictamen de la Corte Suprema, que estuvimos un poco intranquilos, que no sabíamos qué iba a pasar. Pero claro, cada día le llegaban más pacientes al doctor Flores y decíamos, bueno, ¿dónde iban estas mujeres antes, no? Este es el doctor Mondragón, una frase muy célebre que dijo, bueno, se hizo justicia para la salud, pero sobre todo para la equidad, ¿no? Y permitió que México ganara, pero sobre todo las mujeres. Ahora, estaba en el puesto que tiene ahorita, ¿no? Y el secretario actual, reelegido, el doctor Armando Agüet, que es una persona muy comprometida en esta administración actual. El programa de salud reproductiva es vital. Hemos dado cuenta donde vamos a colocar, pero todos los esfuerzos es en tener programas de prevención maravillosos, prevención de embarazo no planeado, buenos métodos anticonceptivos y cuidar bien los embarazos de la gente que quiere llevar a cabo un final feliz con un embarazo bien. Lo vamos a hacer bien. Esta es la infraestructura que tenemos 33 hospitales, estas las 16 delegaciones, 215 centros de salud y somos más de 30.000 empleados. Obviamente no todos entraron al programa en un principio, pero ¿quiénes entraron? Entraron los que habían tenido experiencias y habían visto la muerte materna de cerca. Ahí la cosa cambia, ¿no? Porque obviamente culturalmente hay muchas cosas, yo estoy seguro, conozco muchísimas mujeres a lo largo de mi vida profesional y creo que no sé, son las partes culturales, pero yo creo que sí, a las mujeres en México les gusta tener hijos. Y les gusta que las quieran y les gusta que las cosas salgan bien, ¿no? Pero pues bueno, cuando no les va así y cuando las cosas terminan tan mal como nosotros lo habíamos visto, ese detonante fue lo que nos hizo no aceptar, porque nosotros realmente no firmamos ninguna hoja de objeción de conciencia ni nos fuimos por esta parte polarizante, sino que incluso una sugerencia que nos dio el doctor Mondragón era: los que quieran participar, que participen, aquí no se les va a obligar a nadie, el que quiere que participar, ayudar en el programa. Y así se hizo, y entraron los que dijeron, bueno, yo no quiero entregar más cadáveres en el hospital. Me acuerdo una doctora, me dijo, yo voy a entrar, y entraron los de la suficiencia. Ahora hay muchos más médicos, enfermeras y trabajadoras sociales. La razón es súper importante, son esas historias que tú mostraste, son esas historias de la señora, que muchas veces hay trabajadoras sociales que dicen, no, yo soy objetora, yo no voy a entrar al programa, pero de repente hablaban con una señora que le contaba todo lo que le había pasado y que venía de otro estado, entonces decía, bueno, a esta señora hay que ayudarla. Entonces decía, pero es que esta es una señora del programa de Lili. Le decía, sí, pero es que esta señora hay que ayudarla, mira lo que le pasó. Entonces hay una complicidad ahí de las historias, son relaciones humanas muy interesantes. Y así empezamos en 14 hospitales. Un día después nos hablábamos todos por teléfono a dónde van a llegar, cómo lo van a hacer, y pues bueno, se paró en un hospital en la misma fila donde iban las señoras a solicitar control prenatal, una señora a solicitar el servicio, gratis para las residencias del Distrito Federal. Como les expliqué, la gente era voluntaria, los médicos, enfermeras y trabajadoras sociales. Se hicieron las guías, la normatividad, y fuimos haciendo todo el programa muy interesante, pero sobre todo pusimos mucho énfasis en dos cosas que nos ha permitido ahorita, como ese modelo, tratar de implementarlo en otros servicios de salud reproductiva. Trabajar en equipo, la enfermera, la trabajadora social y el médico así. Como era un programa tan álgido, eso nos obligó a que la gente en los centros de salud y los hospitales se uniera más y pudieran dar el servicio de una manera más horizontal. Tuvimos muy buenos entrenamientos, la verdad, muchísimas capacitaciones. Rafaela, que es la directora general de IPA, prácticamente hizo todo un cambio en la mente de los médicos, las enfermeras, en los cambios de tecnología quirúrgica. Ustedes se recuerdan que la Alegra es algo medio medieval y bastante fuerte. Y pues bueno, cambiamos, la cosa era, lo íbamos a poder hacer, y ahorita les voy a mostrar que bueno, sí pudimos.
Este fue el proceso, más o menos como se hace, se solicita el procedimiento, se le da una consejería, firma un consentimiento informado, se le hace una historia clínica, unos exámenes de laboratorio, se comprueba que el embarazo está intrauterinamente y que la edad gestacional corresponde a la fecha de última regla. Muchas veces hay disparidad, no se acuerdan. Se les explica el procedimiento, un método de planificación familiar y luego se le hace un seguimiento a las 2 semanas para ver si está todo bien, si se terminó el proceso, pero sobre todo para aprovechar esa oportunidad de oro para que las mujeres se vayan con un método anticonceptivo. Bueno, y esto es lo que hemos visto, estos son los últimos datos actualizados para el día de hoy. Al principio solamente el 2 al 3% venía de otros estados. Ustedes saben, el estado de México está alrededor de la Ciudad de México, pero actualmente cada 4 mujeres que llegan, una viene de afuera, del estado de México o de otros estados. Vinieron de todos los estados, 94% de las mujeres son adultas, 6% adolescentes, 98% de todas las mujeres adolescentes vienen acompañadas de la mamá. Solteras, casadas, unidas, divorciadas. El nivel de educación universitaria, que no llegaba mucho a la Secretaría de Salud, con secundaria, enseñanza media, técnica, profesionales, amas de casa, empleadas, estudiantes, independientes, profesionales, comerciantes, de todo. O sea, otra cosa importante es que cuando las mujeres saben, las mujeres que hemos atendido nosotros, que están embarazadas, buscan ayuda temprano. Eso nos permite ofrecerle un método que es más, el método con medicamento, ahorita se lo voy a explicar, que se puede usar hasta la semana 10, y si suman 9 y 10 semanas, o sea casi el 80% llega en un momento temprano que se puede usar esa tecnología y la señora no tiene que hospitalizarse ni hacerle legrado. Y hay un pequeño porcentaje, un 12% aproximadamente, llega después de las 11 semanas. Esos son los métodos anticonceptivos. Afortunadamente tenemos todos los métodos anticonceptivos hasta de lujo. Tenemos Mirena, implantes, parches, pastillas anticonceptivas, anticonceptivos de emergencia y millones de condones que hemos regalado en todos los áreas. Creo que aquí pasó a la Secretaría de Salud para que la gente lo pueda usar y hacer una política de prevención. Interesante que la mayoría de las mujeres que van a la clínica de salud reproductiva y que han solicitado un servicio, en más del 90% las mujeres usan un método anticonceptivo. Visitamos algunos modelos de atención, nos invitaron a algunas organizaciones, vimos algunos hospitales, algunos otros centros y tratamos de copiar lo mejor de varios lados para poder hacer algo a la mexicana, pero bonito, limpio, transparente, con médicos agradables, empáticos, servicios que den seguridad, porque el tema, la palabra, el diagnóstico da miedo. Entonces siempre tratar de buscar unos espacios bonitos para que las señoras pudieran llegar. Se entrenó muy bien al personal. Les comentaba que la mayoría de los médicos en la residencia son entrenados por el legrado. Pudimos cambiar hacia las aspiraciones. Ahorita les voy a mostrar una gráfica. También nos capacitaron con los medicamentos. Mucha gente habla del misoprostol, pero tiene su chiste, usarlo de una manera correcta. Cómo hacer los seguimientos con el ultrasonido al principio. Los médicos somos controladores, no nos gustaba que las señoras se fueran y luego no regresaran, no sabíamos si lo estábamos haciendo bien, y a veces las trabajadoras sociales decían que sí les explicamos todo, entonces ¿por qué no regresan? Pues no sabemos que no regresan, pero ¿por qué no van a regresar aquí? Y especialmente por la relación que uno tiene con las mujeres aquí, que es una relación hasta paternal, ¿no? Entonces de repente decíamos, bueno, sí les ofrecimos el servicio y ahora no regresan. Al principio, afortunadamente en México regresa la mayoría, y en el Distrito Federal las repetidoras, yo sé que es poco tiempo, pero ahí está la base de datos, son las menores del mundo. Tenemos el 1%, creo que hay un poquito más, ahorita vamos a hacer una revisión de los estudios, pero son muy pocas las que vuelven, y tenemos una base de datos electrónica, o sea que no es algo muy frecuente. Claro, usar un medicamento y que lo administraran en casa con su pareja o con su mamá o con alguien que las acompañara nos quitaba un poco el control, nos daba un poco de miedo, y eso pues definitivamente sí te va cambiando la relación, como decía Gustavo, médico-paciente, porque finalmente, bueno, yo un día usé exactamente la frase que estaba usando Gustavo y un grupo feminista casi me pegaron un coscacho ahí del empoderamiento, pero yo sí creo que eso ha cambiado la relación médico-paciente, se ha democratizado mucho más
y las mujeres de alguna manera lo pueden hacer de una forma solas en la privacidad de su casa en el tiempo que quieran, o sea, sienten menos estigma. Yo creo que tiene muchas ventajas y por supuesto les da mucha independencia. Este es el cambio de tecnología, esta es la cifra exacta al 15 de enero del 2003, o sea, antes de ayer, 93.061 casos. Llevamos casi 100.000. Yo siempre que veo estos estudios y lo que dice Rafaela, que se muere como una cada 100.000 o cada 200.000, yo digo ojalá que no ocurra aquí nunca. Afortunadamente el grupo de médicos y enfermeras, los prestadores de servicios tienen mucha experiencia, sobre todo en dar la consejería, y si se fijan lo que está en moradito eran los procedimientos como se empezaron. Al principio la mayoría con legrado y luego empieza a aumentar las aspiraciones, que es lo amarillito, y si se fijan desaparece el legrado y todo lo verdecito son las aspiraciones, que es un método sumamente seguro, no tenemos ninguna complicación. Yo sé que suena un poco, se va a publicar este estudio, que no han habido complicaciones con la aspiración, entonces es seguro en un ambiente legal. Luego los hospitales siempre llenos de gente, empezamos de muchas patologías, quirófanos para histerectomías, partos, cesáreas, etc. Empezamos a migrar hacia los centros de salud. Actualmente más de la mitad de los casos, este es el concentrado del porcentaje de que se inició el programa, pero el 80% de los casos se atienden en los centros de salud, son muy rápidos, hay un par de clínicas. Esto ha reducido la carga en los hospitales, ha permitido mejor acceso y más rápido a las mujeres, la atención es rápida y es gratuita. Este es el tipo de clínica, esta es una clínica que abrimos, lo que les contábamos, que habíamos visto en Iztapalapa, de la Sierra de Santa Catarina, detrás de Santa Marta, que es una área bien pobre. Entonces pusimos vidrios, espejos, bonitas salas de recuperación, una sala de espera agradable, no es una cosa lujosa, pero es bonita gracias también al apoyo de las organizaciones que han trabajado con nosotros, AGIRA, Católicas, AIPAS, Population Council y Equidad, que nos han apoyado, y entonces hemos hecho una sinergia muy interesante en ofrecer servicios de calidad, con afecto y sobre todo bien enfocados a una prevención posterior, ¿no? En métodos anticonceptivos. Tenemos esta línea de teléfono que es importante que lo noten, funciona 24 horas, ha sido una gran ayuda, se llama el ILETEL. Fue de tanto éxito que ahorita lo tenemos para cáncer de cuello uterino, control de embarazo, donde la gente puede llamar, te dan información y te dicen, te pueden referir a alguna clínica y dan consejería. Y este es el régimen que se usa en este momento, la mifepristona, que se parece un trabalengua estas dos palabras, mifepristona. Pero la mifepristona, que es el RU486, es una tableta que se toma y a las 24 horas, bueno, es una antiprogestina, se toman 4 tabletas de misoprostol y con esto se tiene una efectividad, el estudio ya se hizo en México, de 97% hasta la semana 10. Cuando se toma misoprostol solo, la efectividad es como del 84%, un poco más doloroso, y la dosis es el doble. Conclusiones, bueno, la mayoría de los procedimientos se hacen con medicamentos. El estándar de oro de la prestación de la interrupción legal de medicamentos con medicamentos, la mifepristona y el misoprostol, el tratamiento primera línea, reduce las intervenciones quirúrgicas, no tenemos complicaciones. Hay una alta tasa, hemos hecho varios estudios de preguntarle cómo se sienten las mujeres y los prestadores de servicios. Tenemos libros ahí también donde pueden escribir sus opiniones de que aceptan bien los servicios. Los resultados de los estudios que nosotros tenemos son iguales a la evidencia científica mundial, que es seguro, menos traumático, y esto nos ha permitido ofrecer servicios de calidad, resolver los problemas y reducir gastos en el sistema de salud. También mujeres hospitalizadas, aparte de todo aquí sí hay un punto muy importante en hospitalizar y no hospitalizar a un paciente. Con el legrado hospitalizábamos a la paciente un suero y a veces días, ¿no?, con antibiótico. Lo que hacemos ahora, o se usa el medicamento o se usa esta técnica que es una nueva tecnología, las aspiraciones, que son ambulatorias. Entonces el paciente sale en un ratito, no se usa en cama, no hay que usar el salón de operación, no tenemos que tener un anestesiólogo, y eso siempre también te va reduciendo riesgo, ¿no? La anestesia también es un riesgo y se ahorra también dinero en el sistema de salud. Básicamente eso es todo. Muchas gracias.
de escuchar lo que significa para las mujeres, cómo esto va a ser parte del proceso de la democratización y las cuestiones de salud pública. Es muy agradable ver cómo es real la aplicación y la implementación de esta norma con todo el trabajo que hace Patricio y su equipo, y aunque tengo el placer de trabajar muy cercanamente, no me canso de felicitarles por este trabajo. Muchas gracias. Y bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas para que puedan aprovechar a los 4 ponentes. No sé si tomamos unas 5 preguntas para que les demos oportunidad a responder. La pregunta para que todos escuchen. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth. Yo el año pasado por estas fechas acompañé a una amiga a practicarse el ILE porque ella me había dicho que la habían violado y que no quería tener el bebé. Que la acompañara en todo el proceso, sí, la estoy acompañando desde que fue al médico, le dieron la pastilla, estuve en su casa y todo esto. Entonces, que me dijo que después iba a demandar, pero ahí es mi pregunta. Le dije, ¿cómo vas a demandar? Y me dice, lo que pasa es que como no conozco a la persona, no sé quién es, me hicieron, en la primera vez que fui al hospital, me sacaron una muestra de ADN de él en mi cuerpo por parte de él, por lo que yo le alcancé a entender en el feto, y con eso iban a buscar su ADN en la PGJ y detenerlo. Mi pregunta es, o sea, se me hace muy fantasioso mi pregunta, si es verídico que le saquen una muestra de ADN teniendo el feto para poder hacer la investigación. Si quieren respondemos al Hola, soy Claudia Caranza de Silván Noticias, y mi pregunta es, sí han habido muchos avances en cuanto a las vidas probablemente que se han salvado, ¿no? De mujeres que ahora lo hacen legal y que no se arriesgan a todo esto. Pero en lo personal, la señora que hace el servicio en mi casa, fue a que le hicieron un aborto, y la persona que la atendió de primera instancia, o sea, ella me contó, ¿no? Que las trató muy mal, que eran como 5 chicas, que las trató muy mal a todas, al punto que las convenció a 2 de ellas, o sea, así como les va a doler mucho, van a entrar, las van a tratar muy mal. A 2 de ellas no hicieron el aborto, entre ellas la chica que yo conozco. Entonces, ¿cuáles son los retos? O sea, me queda claro que han habido muchos avances, pero todavía tienen que haber retos, ¿no? ¿Cuáles son los retos para, no sé, esta nueva administración de Mancera, por ejemplo? ¿Y cómo se piensa, o si ustedes sí creen que se debe de mejorar el servicio, ¿no? Si ustedes han identificado estas fallas. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Ella? Bueno, mi nombre es Brendan Sanabria. La pregunta es, después de una práctica de embarazo, ¿cuántas veces más se puede practicar el embarazo? El aborto, disculpen. Porque hace poco estuve con una compañera de mi antiguo instituto, y cuando yo estudiaba con ella teníamos 16 años, entonces ella pues hizo algo clandestino, abortó y otra vez está embarazada y otra vez va a abortar. Entonces creo que qué daño puede hacer, porque igual y todavía le falta mucha vida, y seguirse embarazando y seguir abortando es algo muy dañino, creo yo, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Alguien más? Sí, ahí ahora. Yo soy Adriana, soy estudiante. A ver, si yo no quiero realizar el ILE en una clínica de salud pública, ¿cómo puedo reconocer una clínica privada que ofrezca un buen servicio? Pues si les parece, daríamos la palabra en el mismo orden de las intervenciones, Rafa. Bueno, no sé cuál es quien que conteste, pero todas. tu pregunta, sí, y no se hace ahorita a partir de la ILE, se estaba haciendo desde la interrupción legal del embarazo en casos de violación. Una manera de documentar en eventual proceso, una vez que se identifique un potencial agresor, una manera de identificar que él fue efectivamente el violador es a través del ADN del producto. Es un requerimiento en casos de abortos legales por violación, y esto existía antes del cambio de la ley. Un requerimiento era conservar una muestra del ADN del producto para guardarlo. Entonces parece fantasía, ciencia ficción, pero sí se hace.
¿Cuántas veces esto se logra? Pues depende de agarrar el potencial agresor. Una vez que lo tenga, esa es una prueba muy fuerte. ¿Okay? Yo creo que el tema de la calidad de la atención, yo diría una cosa, más allá de contestar específicamente a tu pregunta, que yo creo que la contestará Patricio. Ojo, en casi todas las clínicas y los hospitales de público donde se realizan procedimientos de ILE, hay puestos de personas que dicen, aquí le damos información sobre ILE. No sé si les ha sucedido. Y esos no son no es personal de la Secretaría de Salud, y la información que puedan dar a las personas es totalmente desviante y va encaminada a que desistan de interrumpir, de llevar a cabo la interrupción del embarazo. Entonces, ojo, yo creo que bueno que hiciste esta pregunta, porque toda información sobre ILE se da dentro de las clínicas o de los hospitales o en el teléfono que le dio el doctor. Toda información se da ahí. Y si ustedes tienen amigas, yo les decía al principio, aquí ustedes serán replicadoras de información, pasen la voz. Ningún puesto afuera, ningún puestecito, ningún camioncito, ningún letrero que diga aquí le damos información sobre ILE, ninguno de esto es legítimo. ¿Okay? Entonces, en ese caso específico, digo, yo acotaría nada más a ojo, la información de la cual es responsable la Secretaría de Salud se da adentro de los hospitales, una vez que ustedes entren en los hospitales o adentro de los centros de salud. Y ahí es responsabilidad de la Secretaría de Salud, efectivamente, la calidad de la información y el trato, etc. ¿Cuántas veces máximo? Yo pensé que tú preguntabas sobre anticoncepción de emergencia. Cada vez que sale algo nuevo, la pregunta de los jóvenes en especial, ¿y cuántas veces máximo lo puedo hacer? ¿O cuántas veces máximo me lo puedo tomar? Etcétera. Todas las veces que sea necesario, pero tratemos de hacer que esas veces sean las menos posibles. Esa sería la respuesta. Esa es la respuesta para la anticoncepción de emergencia. Es la respuesta para un aborto. Que se haga siempre en condiciones legales y seguras, ahorita que se puede hacer. Y en esas condiciones no hay evidencia que haya un número máximo de procedimientos después de los cuales empieza a tener repercusiones físicas. Con el legrado sí, con el legrado de la anestesia y todos los procedimientos. ¿Por qué? Porque podía lastimar el cuello, porque el cuello, el útero es una cosa que tiene que mantenerse cerrada durante un embarazo fisiológico, para que no se salga el producto antes de tiempo. Entonces todos los procedimientos antes, los viejos procedimientos quirúrgicos que ya no se hacen, esa línea que ustedes vieron que se fue para abajo ya no se ve, repetirlo repetidamente podía dañar el cuello, y el legrado raspado podía dañar las paredes de la matriz donde se pega el óvulo fertilizado. Pero con los procedimientos actuales, la aspiración y los procedimientos médicos, no hay consecuencias sobre la fertilidad futura. ¿Ok? Y finalmente, yo les quiero dar como un anticipo yo diría, pregunten siempre, fíjense en varias cosas, pregunten sobre la seguridad del procedimiento en clínicas privadas, qué procedimiento llevan a cabo, quién lo va a hacer, no se vayan con la finta de que se necesitan hospitalizar, etc. Pero le doy una noticia así que no he dado todavía a nadie, ni a Patricia, una primicia. IPAS ha llevado a cabo una serie de investigaciones de las prestaciones de los servicios privados. Lo hicimos en 2009, 2 años después, año y medio después de la despenalización, y lo repetimos el año pasado. Y acabamos ayer de ver los primeros resultados. Y en general, y esa es otra cosa muy bonita de la despenalización, la calidad de la prestación de servicios en las clínicas privadas ha mejorado de una manera sustantiva, porque la despenalización saca de la clandestinidad la práctica, no solo en lo público, también en lo privado. Y
Y eso te diría que en general el estudio que hicimos, los datos son realmente hay una mejoría sustantiva comparada con el estudio de hace 3 años. El centro de salud, del hospital, y pedir información respecto a cómo elegir un servicio. O sea, la Secretaría de Salud y la calidad de la atención. Sí nos preocupa la calidad de la atención, independientemente en el caso de la chica que trabaja contigo, lo más probablemente que tuvo una información equivocada, hay gente que no está a favor del programa. Dentro de la Secretaría de Salud hay un programa de capacitación permanente y somos los primeros en reconocer cuando se ha hecho, porque no todo es color de rosa. Por supuesto que han habido de repente, como en todo, van a tomar una mastografía o van a un control de un embarazo y también hay este poco de abuso, o esta falta de sensibilidad o de calidez de la atención, pero hemos seguido muy de cerca la calidad de la atención. Tenemos pacientes que van como pacientes, ¿cómo se llaman? Encubiertas. Y hemos tenido casos con ustedes mismos, usuarios simulados, con Regina, incluso de algunas señoras que no las han tratado bien, y incluso yo personalmente he tratado de, primero, ofrecerle una disculpa, porque digo, no es fácil para una mujer ir a pedir ningún tipo de servicio, pero más este tipo de asunto, y tomar cartas en el asunto y corregirlo, ¿no? Y se han sancionado a la gente que han dado servicio bueno, pero no solamente en esto, también en los controles de los embarazos, que no haya rechazo de la gente cuando van a dar a luz. Muchas veces le dicen regresa al rato y tiene 4 centímetros y se van a otros hospitales, han visto las últimas notas. O sea, sí estamos preocupados de eso, que se dé una muy buena calidad de la atención, y los retos son muchos, los retos son muchísimos. Salud reproductiva yo creo que es un reto, es una prioridad de la Secretaría de Salud. Vamos a trabajar entusiastamente y con mucha fuerza, con mucha energía, pero sobre todo en los programas de prevención, que son yo creo los más importantes. Lo ideal es prevención de embarazos, usar métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de transmisión sexual. Tenemos muy buenas clínicas para que se vayan a hacer citología, Papá Nicolau, colposcopía, que se controlen los embarazos las señoras que quieren tener bebés, que vayan, que le damos medicamentos, le damos vitaminas, que conozcan el hospital donde se van a atender y que obviamente nos ayuden cuando sepan que hay algo. Ahí tenemos las puertas abiertas y tenemos buzones de queja para que manifiesten su inconformidad, poder mejorarlo. Y ojalá podamos ofrecer en esta administración mejores servicios todavía que la administración pasada. Yo creo que se lo merecen las mujeres de aquí. El tema de la repetición y la prevención de embarazos es un tema muy complicado porque, por ejemplo, entre las mujeres que entrevistamos había algunas decían, bueno, es que esto está requete bien, pero no se vale repetir, ¿no? O sea, ya repetir no se vale. ¿Por qué no? O sea, primero hay un fantasma de la repetición. O sea, Patricio ya habló de que estamos frente más o menos al 1% de repetidoras, ¿no? Pero los grupos antiderechos han promulgado la idea de que la existencia del aborto legal va a generar repetición. Y eso es un fantasma. Pero es un fantasma muy poderoso porque se ancla en, insisto, la moral sexual que domina el modo en que nos hemos construido como mujeres y como hombres, ¿no? Entonces, esto de la repetición en la realidad no existe, pero en términos de fantasma es sumamente eficaz para espantar, en fin, ¿no? Esa es una. Y la otra cosa que yo quería decir es, esta cuestión de la repetición de los embarazos no planeados, yo no me atrevo a decir no deseados por esto que les dije de la diferencia entre desear un embarazo y desear un hijo. No me atrevo a decir que esos embarazos no son deseados nunca, pueden haber sido no planeados, pero no estoy segura. Y tiene que ver con que en nuestra cultura la anticoncepción está ligada a la desconfianza de la pareja, ¿no? Es decir, mientras la reproducción, la maternidad, la paternidad se vea como prueba de amor, se vea como
la entrega más grande al ser querido, cuando no se considera como un proyecto personal, mientras no se considera un proyecto personal, entonces estamos enfrentados, aunque haya cobertura de los servicios de planificación familiar, estamos enfrentados a una cierta dificultad para la utilización de la anticoncepción. Entonces no es solo que estén presentes en las farmacias o en los servicios de salud, sino que estamos hablando de una cultura sexual y de una cultura reproductiva y de una cultura de género, en donde la maternidad y la paternidad son tan centrales que evitar la maternidad, por ejemplo, en muchos casos con las mujeres que platicamos, y en términos de la moral que prevalece, para las mujeres es menos riesgoso evitar prevenir un embarazo que prevenirlo, porque es mejor en esa lógica, es sentido como mejor arriesgarse a un embarazo que llegar a una relación sexual activamente buscando el placer. La anticoncepción tiene que ver con una decisión consciente y lógica de que uno llega a una relación sexual exclusivamente por el placer. Eso, en términos de las coordenadas subjetivas de la cultura sexual en México, todavía estamos un poco lejos. Y yo creo, a mí me encantaría hablar de lo de la prevención, porque si no tomamos en cuenta esa dimensión, entonces la cuestión operativa de la anticoncepción llega un momento en que toca un toque. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado el día de hoy, y muchas gracias a los cuatro, a Rafa, Gustavo, Ana y Patricio. Es siempre un placer escucharles y siempre se aprenden cosas nuevas, y les invito a que pasen a visitar la exposición para quienes no lo han hecho. Muchísimas gracias y espero verlos el próximo jueves. Muchas gracias.